Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este Festival Nacional por el Agua y los Bosques, este esfuerzo entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Semarnat. Hoy les vamos a platicar de un proyecto muy bonito que traemos aquí para compartirles. Nos presentamos, yo soy la doctora Cintia Armendáriz, soy profesora de tiempo completo de la ENES Morelia, de la UNAM. Trabajo con cuestiones de salud comunitaria y monitoreo comunitario de contaminantes. Y me acompaña. Hola, buenas tardes. Yo soy Idalia Díaz, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales y el proyecto que estamos a punto de compartirles forma parte de mi tesis como proceso para titularme como licenciada en Ciencias Ambientales. Espero que les guste. Un placer que nos acompañen y bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a iniciar con esta presentación que con todo cariño hemos preparado para ustedes. Bueno, pues quisiéramos empezar diciendo que este proyecto se trata de acercarnos al agua, en primer lugar, como una esfera ambiental que interactúa con un montón de otras cosas. Y justo propusimos hacer esta mirada desde un trabajo colaborativo. Estamos colaborando en este proyecto Idalia Díaz Peñalosa como titular de la tesis y la doctora Marcela Morales Magaña, que no nos acompaña hoy, pero que ha sido una pieza fundamental en este proyecto. Y bueno, este proyecto da cuenta de un diagnóstico hídrico como punto de partida para hacer un abordaje integral de esta problemática asociada al recurso al agua en Tingambato, Michoacán. Y Tingambato es una zona aguacatera de corazón. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué vamos a plantear un proyecto de agua en una zona productora de aguacate? Y es desde este lugar desde donde queremos empezarles a compartir cómo fuimos ideando este proyecto y qué cosas o qué elementos nos acompañaron durante su ejecución. Para empezar, que sepan que México es uno de los principales productores de aguacate a nivel mundial. Produce cerca del 30% de la producción a nivel internacional. Dentro de México, Michoacán produce el 83% de la producción nacional y como pueden ver en el mapa, alrededor de 51 municipios en Michoacán son productores de aguacate en diferentes latitudes, condiciones, climas, ubicaciones, etcétera. Este producto de aguacate que se cultiva año con año en nuestro país tiene diferentes mercados. La mayoría se va a la exportación a países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera. En Tingambato, que es donde decidimos hacer este proyecto, por numerosas razones, por interés profesional y también porque hay un trabajo previo con la comunidad, se tienen alrededor de 4,600 hectáreas de aguacate cultivadas. Y las implicaciones que tiene la producción de aguacate son muchísimas. En primer lugar está la cuestión del cambio de uso de suelo. Al ser monocultivos hay una modificación de la cobertura vegetal y del terreno. Y esto puede ser detectable a nivel de paisaje o a un nivel mucho más pequeñito o a un nivel incluso regional. Hay una aplicación sostenida, poco regulada, de diferentes agroquímicos que son fertilizantes, abonos, plaguicidas, etcétera. Esto tiene numerosas implicaciones que vamos a platicar en un momento, y también la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, porque el cultivo, aunque es un cultivo de temporal, que no está formalmente asociado al riego, tiene muchísima explotación de fuentes de agua. Y esto tendrá una repercusión eventualmente sobre el ciclo hidrológico del agua, que vamos a platicar en un momento de ello también. Y si articulamos todos estos componentes que hemos mencionado, esto también podría tener implicaciones a la salud de los pobladores, pensando en que todos los diferentes componentes están conectados. Por otro lado, la práctica del aguacate o el cultivo de aguacate es una práctica que llegó para quedarse, tiene muchos años, más de 100 años en el estado. Está asociado a un aumento en la actividad económica de la región. Han desarrollado a través del gobierno numerosos programas de incentivo al campo para
estimular la producción de aguacate. Y esto ha traído como consecuencia un aumento también en la cantidad de empleos, tanto formales como informales. Específicamente hablando del agua, el agua es un solvente universal por excelencia. Da cuenta de ello sus propiedades físicas y químicas, que son muy particulares. El agua es una sustancia, es un líquido vital que es un vehículo completamente favorable para que ocurran la mezcla de sustancias allí, la disolución y que se trasladen a diferentes compartimentos ambientales. Y también los cultivos de aguacate han demandado cantidades muy significativas del agua. Entonces, con todo este panorama, ¿qué es lo que queríamos hacer? Básicamente construir un diagnóstico centrado en el agua que nos permitiera comparar las diferentes aproximaciones que hay en cuanto al agua. Hay gente que se acerca para monitorear únicamente la calidad a través de la determinación química de ciertos parámetros. Hay otras personas que se dedican a estudiar cuáles son los conflictos asociados al agua o quiénes usan el agua. En fin, o cuánto cuesta el agua o qué necesitamos para que circule. Y nosotros quisimos tener esta mirada desde diferentes ámbitos de conocimiento con la idea de tener un diagnóstico que nos permitiera dar cuenta de la complejidad que se presenta cuando abordamos un problema de esta naturaleza. Y tuvimos muchísimas preguntas que surgieron a raíz de este diseño que pensamos, de este trabajo. Una de ellas era, ok, ¿qué fuentes son las que abastecen el agua en Tingambato? ¿Cuáles son las principales? ¿Qué volúmenes de agua circulan y a través de qué infraestructura? ¿Quiénes la usan y para qué la usan? ¿Cuáles son las problemáticas, las causas asociadas a este uso de agua, específicamente en la cabecera municipal y después o sea, en el poblado de Tingambato y luego en zonas aledañas? También describir qué cuestiones están asociadas cuando pensamos en una red de distribución de agua potable en la cabecera. Poder caracterizar cuáles son las prácticas de manejo asociadas al agua en diferentes ámbitos, ya sea a nivel doméstico o intradomiciliar o fuera de la casa, era algo que nos preocupaba muchísimo. Y finalmente hacer una evaluación formal de cómo están las características de nuestros diferentes tipos de agua, del agua que circula en la comunidad, y nombrarlos. Y con esto en mente, entonces nos dimos a la tarea de plantear una metodología, una serie de pasos que nos permitieran abordar este problema del uso de agua en Tingambato. Básicamente nos paramos desde 3 enfoques. Uno era el totalmente, digamos, biofísico, que tenía que ver con esta caracterización del ciclo hidrológico. ¿Qué cantidad de agua circula? ¿Por dónde circula? ¿Qué características tiene? Como sabemos, el ciclo hidrológico da cuenta de todo lo que ocurre en la esfera ambiental, agua, en la hidrósfera. Y desde ahí dijimos, es muy importante tener datos que nos permitan comparar si la cantidad de agua que se está utilizando es mucha o poca, quiénes la usan. Hay quienes están padeciendo por acceder a un agua de qué tan buena calidad. Todas estas preguntas contestamos. Y otro enfoque que utilizamos es a partir del ciclo hidrosocial o del metabolismo hidrosocial. Es decir, ¿quién define qué tipo de agua se utiliza? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿A través de qué mecanismos? ¿Qué usuarios tienen acceso al agua? ¿Para qué la usan? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Quién controla esta cuestión de acceso al agua? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las cuotas que se pagan? Toda esta caracterización que tenía que ver con todo lo que circunda o todo lo que está, digamos, tocando al ciclo hidrológico, no desde la parte biofísica, sino en todo el contexto social, en la maquinaria que opera, cómo se va bajando, digamos, el uso del agua a nuestra población de estudio. Y a través del abordaje de las epistemologías del sur, problematizamos esta cuestión de qué tipo de conocimiento se genera cuando nosotros como académicos o como personas interesadas nos acercamos al agua. Hay una producción de conocimiento normalmente jerárquico y esto tiene cierta repercusión en cuanto al diseño de estrategias para regular tanto el acceso como la distribución de agua. Entonces, desde el planteamiento de las epistemologías del sur, lo que se pretende es construir un diálogo
sostenido entre los diferentes actores que están involucrados en la problemática del agua. De tal manera que planteamos un esquema en el que nuestro diagnóstico de bienes hídricos estaría en el centro, en el corazón del proyecto, y lo ven aquí en esta esfera, la más pequeñita que tenemos dentro de estos 3 círculos verdes. Y en este diagnóstico, nosotros lo que queríamos construir era una mirada, una manera de acercarnos al agua preguntándole diferentes cosas, de tal manera que los círculos que siguen van como arropando, abrigando lo generado por este círculo más pequeño de diagnóstico de bienes hídricos, en donde el círculo que sigue sería la dimensión hídrica que acompaña, además del diagnóstico, hay una dimensión que completa a este círculo. Y después está la dimensión de la comunidad, ¿no? La caracterización de la comunidad, qué problemáticas tiene, cómo funciona la vida, cómo están organizados socialmente, qué tipo de actividades productivas tienen, dónde están localizados, quiénes son sus vecinos, etcétera. En esta caracterización de la comunidad, nosotros planteamos diferentes componentes, como pueden verlo aquí, un componente social que tiene que ver con la estructura organizativa, un componente cultural, pues Tingambato es un municipio que tiene más de 23 fiestas al año, casi una correspondientes a diferentes santos patronos de la comunidad, a diferentes fechas de eventos culturales y en este sentido tiene una conformación muy particular en términos de la vida, de cómo se organizan para este tipo de fiestas o de celebraciones. Esta caracterización de la comunidad tendría que incluir también una dimensión geobiofísica, de dónde está ubicada, cuáles son sus colindancias, cuáles son los mapas, digamos, que caracterizan los tipos de ecosistemas que hay allí, el agua, las carreteras, las vías de comunicación, etcétera. Y finalmente una dimensión económica. En esta dimensión económica está toda la cuestión productiva, digamos, de las economías tanto de pequeña escala, digamos a nivel familiar, como de gran escala a nivel de municipio. Y es bajo esta lente que quisimos aproximarnos a construir el diagnóstico de bienes hídricos, pensando en estos componentes, manteniendo digamos, esta aproximación de querer al menos explorar o caracterizar en sus diferentes elementos a un sistema que es complejo, que es el agua. Y aquí lo que podemos ver es, nos acercamos preguntando qué tipo de fuentes, lo ven aquí en la primer cajita que está hasta arriba, qué tipo de fuentes son las que abastecen las necesidades de Tingambato en términos de agua. ¿Qué usos le dan a esta agua? ¿No? Si vamos en el orden de las manecillas del reloj, pueden ver qué usos, qué usuarios. Entonces, fuimos a preguntar a usuarios, ¿para qué usan el agua? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto pagan de cuotas? ¿Quién regula el acceso al agua? ¿Cómo fluye el agua? ¿De dónde la reciben? Resulta que la comunidad está organizada en barrios. Entonces, esto le da también cierta organización a nivel más pequeño, muy particular. ¿Cómo circula el agua que tienen disponible en Tingambato y para qué la usan? ¿Qué tipo de infraestructura es con la que cuenta la comunidad para hacer que el agua se mueva, se deposite, se almacene, se utilice para riego, por ejemplo, se concentre, se purifique, etcétera? Y finalmente quisimos abarcar también una cuestión que mucho se ha abordado en los estudios de monitoreo de calidad del agua, que era justamente aspectos de calidad que tenían que ver con ir a tomar muestras y determinar ciertos parámetros que nos dijeran cuáles eran las características de esa agua que estábamos analizando. Hay toda una cuestión político-cultural que da cuenta de cómo están organizados en Tingambato en términos de las autoridades locales, de cuáles son los mecanismos para regular el uso y la distribución del agua. Y les vamos a platicar entonces qué hicimos y cómo lo hicimos, dando un poquito de contexto. Nos gustaría empezar dando un contexto muy breve en 2 palabras de Tingambato, porque fue la comunidad con la que nosotros estamos construyendo este proyecto, que ahorita terminó una fase pequeña, pero que seguimos construyendo. Tingambato es una palabra purépecha que significa una transición entre el clima cálido, ¿no? O lugar donde termina el fuego.
lo que pueden ver aquí es, al centro del mapa está concentrado, digamos, el poblado de Tingambato, tiene ciertas áreas hidrográficas, ciertas corrientes, ciertos afluentes que pasan por Tingambato, como el río de las Cruces, el río de Agua Escondida, el arroyo Pamatacuaro, tenemos la barranca El Catrán, y tenemos todas las colindancias. Normalmente la temperatura en Tingambato es cálida, va entre los 8 y los 37 grados. Es una comunidad que se encuentra desde 1000 metros sobre el nivel del mar hasta los 2500, más o menos. Tiene una precipitación pluvial anual de 1100 milímetros y esto le da ciertas especificidades en la región. Es una región de transición cálida entre la parte de Uruapan y la parte más fría hacia Nahuatzen y estos municipios. Aquí habían datos muy importantes de la caracterización socioeconómica. Tingambato es una comunidad de 15,000 habitantes, donde la cuarta parte de la población tiene una carencia de acceso a servicios de salud, por ejemplo. El 6%, este es un censo de 2015, pero alrededor del 6% carece de acceso al agua entubada en sus viviendas. La población ha crecido los últimos años, digamos, la última década. El 27% carece de servicio de drenaje en la vivienda, por lo cual el tema de disposición de residuos cobra de gran significancia. Como pueden ver aquí en los diferentes colores del mapa, este municipio se organiza por barrios y los nombran como barrio primero, barrio segundo, barrio tercero y barrio cuarto. Aquí los pueden ver en colores. Les decía que Tingambato tiene más de 25 fiestas al año. Aquí este es un calendario que organizaron y que hicieron unos estudiantes del Centro de Información en Geografía Ambiental, del SIGA, también de la UNAM. Y bueno, esto le da mucha vida, digamos, a Tingambato porque la gente, digamos, sus vecinos, están enterados de este tipo de fiestas, de estas celebraciones, y todo el tiempo hay visitas en Tingambato. Tienen una zona arqueológica que se llama Tingaño, que es muy conocida y que la gente va a visitar también. Así que es recordándoles desde esta aproximación de diferentes componentes como nosotros decidimos acercarnos a esta experiencia. Y ahora les vamos a platicar qué fue lo que hicimos. Muy bien, pues nuestra propuesta justo surge desde este diagnóstico de bienes hídricos que nosotras propusimos y que nosotras determinamos los componentes desde cuáles partir. En principio determinamos los 8 que estaban en el diagrama anterior y en la plantilla que se muestra en pantalla podemos ver que dividimos nuestro proceso metodológico o nuestras fases de cómo fuimos trabajando en la comunidad en 3 etapas. La primera de un prediagnóstico, la segunda un diagnóstico y la tercera consistió en un monitoreo. Para cada una de estas etapas se plantearon diferentes estrategias metodológicas, diferentes actividades con los distintos actores de la comunidad, intentando involucrar a todos los actores de la comunidad para intentar hacer justo esta visión que traíamos de un enfoque integral. La siguiente. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, estas son algunas de las actividades que hicimos en la comunidad. Hicimos recorridos por la red de agua potable con el personal de LOAPAS, muestros de agua en distintos tipos de agua según su uso, intradomiciliario, agrícola y de tipo residual. También realizamos algunas entrevistas con jefes y jefas de familia, productores agrícolas, personal de LOAPAS. Nos acercamos a la Junta Local de Sanidad Vegetal, que es la que se encarga del comercio del aguacate, de la exportación, certificaciones, etcétera. Y también realizamos entrevistas con la purificadora de agua comunal. De igual modo, realizamos algunos talleres con alumnos de bachillerato y realizamos cartografía de la red de agua potable, esto también de la mano con el personal de LOAPAS. Y de igual modo hicimos una georreferenciación de todas las ollas que se encontraban en el municipio de Tingambato.
En esta plantilla del lado derecho se muestra un mapa con los sitios de muestreo, los sitios a los que fuimos a colectar muestras, a los que les medimos los parámetros para determinar qué calidad tenía esta agua. En azul se muestran los sitios de agua de tipo domiciliar, es decir, los sitios que abastecen a la red de agua potable de Tingambato y es el agua que consume la población de Tingambato. En verde, los sitios de uso agrícola, que corresponden principalmente a huertas de aguacate, y en rojo la planta de tratamiento de agua residual. En pantalla también podemos ver dos imágenes. La de arriba es una olla de agua, que es una de las ollas que muestreamos, y la de abajo es un depósito de agua que conforma parte de esta red de agua pública y con la cual se distribuye a las tomas domiciliares de Tingambato. En esta planilla también podemos ver del lado derecho uno de los manantiales que muestreamos, que fue el manantial Ojo de Agua Grande, que es uno de los principales manantiales que abastecen a la comunidad. Bueno, ¿y qué encontramos? Les voy a platicar brevemente algunos de los datos más relevantes que encontramos. Como pueden ver, es un trabajo un poco extenso. Pero bueno, respecto a las fuentes de agua, según el Registro Público de Derechos de Agua, que es el REPDA, que nos muestra las concesiones que están dadas en el municipio de Tingambato, alrededor del 60% del agua concesionada se destina al uso público urbano y el 39.6% al uso agrícola. En general, en la parte de abajo podemos ver el porcentaje del agua según su fuente, si es subterráneo o superficial. Están más o menos distribuidos muy, muy equitativamente, no hay grandes diferencias en cuanto a eso, pero es importante mencionar que estos son los datos oficiales. Según el campo que hemos hecho, las entrevistas y toda la experiencia que hemos tenido en la comunidad, se ha evidenciado que existe un subregistro importante de todas las fuentes y todos los popotes de agua, por así decirlo, en la comunidad. Bueno, de igual modo, derivado del recorrido que hicimos con el personal de LOAPAS, pudimos identificar las principales fuentes de agua de las que se abastecía la red de agua potable. En el mapa del lado derecho se ubicaron las cuatro fuentes principales: Manantial Churimbícuaro, Las Cruces, el Ojo de Agua Grande y el Pozo Artesiano. Y de aquí las líneas muestran la tubería por la cual se dirige hacia los depósitos. Está bien. Siguiente, por favor. Ajá. Este es un diagrama únicamente para ejemplificar las fuentes de agua que abastecen a la red de agua potable. Como lo mencioné, son 4. De estas se dirigen a los depósitos y cárcamos, donde se almacenan, se les da un tratamiento y finalmente se llevan a las tomas domiciliarias de la cabecera municipal. Otro de nuestros objetivos era identificar los usos y usuarios del agua principales de Tingambato. Estos se identificaron a partir de los talleres, las entrevistas, los recorridos con el personal de LOAPAS, personal de la Junta Local de Sanidad Vegetal. En general se identificaron 3 usos principales: el agrícola, el doméstico y el comunitario. Y a su vez, indagamos sobre las actividades a las que se destina cada uno de estos. Respecto al uso doméstico, hicimos unas encuestas intradomiciliares a jefas y jefas de familia. En total hicimos 112 encuestas, de las cuales el 95% de estos encuestados cuentan con servicio de agua potable. De estos que cuentan con servicio de agua potable, consideran que el servicio es de bueno a regular, en su mayoría alrededor del 70% de la población. Sin embargo, alrededor del 43% nos mencionaron que no les es suficiente o que a veces no les es suficiente el agua que reciben por parte de este servicio. De hecho, preguntamos también sobre cuántos días al agua reciben agua, cuántos días a la semana, reciben agua, y el servicio de agua potable en Tingambato es cada tercer día.
reciben de 1 a 3 horas cada tercer día, lo que da un promedio general de 8 horas a la semana. Esto, si nos damos cuenta, pues es muy poco, y dada esta situación, nos obliga a tener y obliga a la población a recurrir a fuentes alternativas de agua para completar todas las actividades en el hogar que requieren del recurso hídrico. En estas gráficas podemos ver que las principales fuentes alternativas a las que recurren es a comprar norias o al pozo de algún familiar de 1 a 3 veces por semana. Y bueno, ante esta irregularidad e inconsistencia del servicio, pues las estrategias de almacenamiento es algo indispensable. En esta gráfica únicamente se muestra en qué tipo de infraestructura utilizan para almacenar esta agua. Esto es algo que preocupa un poco porque no sabemos en qué condiciones se almacena, si el agua está fluyendo, si se mantiene almacenada mucho tiempo, y esto puede generar algún tipo de bacterias, hongos que pudieran ser dañinas para la salud de la población que esté en contacto con esta agua. Y bueno, ante esta escasez y esta irregularidad en el servicio, también suceden estrategias de priorización de actividades del uso del agua en el hogar. Les preguntamos en qué priorizaban el agua, y a lo que respondieron fue que primero en cocinar, en segundo a actividades de higiene personal, y en tercero a lavar los trastes. Es importante mencionar que si observamos, estas son actividades que suceden en el hogar. Entonces, hay otro tipo de actividades como lavar la ropa o a lo mejor regar las plantas, que no son algo, no es una actividad vital, y por ejemplo, lavar la ropa pues se puede realizar en otros espacios como son los lavaderos comunitarios, que es una de las estrategias o alternativas, fuentes alternativas a las que recurre la población de Tingambato cuando no les es suficiente el agua en su hogar. Por otro lado, el agua para consumo humano, alrededor del 50% de la población o de los que fueron encuestados mencionaron que tenían que acudir a la purificadora o comprar agua de garrafón para beber y cocinar. Y el 40% utiliza el agua de la red de agua potable. Esto también es algo preocupante porque no estamos seguros de la inocuidad de esta agua. Esto puede representar un problema de salud muy grave para la población, y a pesar de que algunos mencionaron que desinfectan el agua, la hierven o la cloran, pues esto tampoco asegura la inocuidad de la misma. De igual modo, se les preguntó sobre la percepción que tenían sobre la calidad del agua. El 95%, como lo mencioné, pues dijo que percibían un agua de buena a regular. Sin embargo, al preguntarles sobre la presencia de algunas características organolépticas como mal olor, mal sabor, turbidez, presencia de basura, etcétera, el 67% identificó algunas de estas, lo que también nos lleva a preguntarnos qué se percibe como un agua de buena calidad o cuáles son los estándares poblacionales de la comunidad de Tingambato para calificarla como aceptable para las distintas actividades en que se destina, o en qué momento deciden si es de buena calidad, no es de buena calidad, o si es apta para un uso o para el otro. Respecto al uso del agua en las huertas, las principales fuentes de agua para el uso agrícola son las norias y las ollas. Las ollas normalmente se llenan con agua de lluvia, y si en la huerta se cuentan con depósitos, se suele comprar agua de norias o pozos para tener disponibilidad constante en la huerta. Bueno, a pesar de que la mayoría de las huertas en Tingambato son de temporal, es decir, que no se riegan oficialmente, se identificaron algunas otras actividades en las que se utiliza el agua en las huertas y que en muchas ocasiones no se evidencian. Por ejemplo, el uso del agua en los sanitarios, abrevaderos, limpieza de instalaciones, etcétera. Y una en las que más se utiliza es en las fumigaciones. Tan solo para 1 hectárea se utilizan alrededor de 2,000 litros, y estas fumigaciones se realizan cada 22 días, cada mes.
En esta imagen se muestra un mapa de las ollas. Hicimos diferentes polígonos, medimos el área de cada uno de estos polígonos. Las ollas de agua que se utilizan para uso agrícola en las huertas. Hay un zoom, se puede ver una acercación del lado izquierdo. Y bueno, en este gráfico podemos ver cómo se distribuyen las ollas según su área. Tenemos un rango muy amplio del área de las ollas. Tenemos desde 40 metros cuadrados hasta 4.700 metros cuadrados. En general, la mayoría tiene un área menor a 500 metros cuadrados y en total pudimos georreferenciar 293 ollas. En esta lámina, respecto a la infraestructura, hicimos un recorrido con el personal de LOAPAS y también un mapeo participativo. En esto se identificaron la principal infraestructura que se utiliza para la red de agua potable, como son las válvulas, tuberías. Se les preguntó acerca del grosor de las tuberías, la capacidad de almacenamiento de los cárcamos, etcétera. Y en Tingambato, todavía el 50% de las tuberías son de concreto. Se está llevando a cabo una transición hacia la tubería de PVC, pero ha sido un poco lenta y pues es paulatina. Muy bien. Respecto a la circulación y flujos del agua en Tingambato, este es un mapa que se generó a partir de los recorridos con los bomberos, las personas que abren y cierran las válvulas en Tingambato y que a partir de las cuales se distribuye a ciertas calles el agua en diferentes horarios. Como les comenté, el agua se distribuye cada tercer día. La gente recibe en su casa el agua cada tercer día, por lo que un día se distribuye al barrio primero y cuarto y al siguiente día el barrio segundo y tercero. También identificamos las principales válvulas y nos dimos cuenta de que la ubicación de estas válvulas beneficia a ciertos usuarios sobre otros. Como estas válvulas principales se ubican en las calles principales, estos usuarios reciben el servicio diario y por más horas a comparación de los otros usuarios que reciben cada tercer día. Finalmente, en cuanto a la calidad del agua, medimos distintos parámetros físicos, químicos y biológicos que nos permitieran generar un panorama general sobre la calidad la calidad del agua de Tingambato. Muy bien. Realizamos distintos estadísticos para ver cómo se comportaban los datos, para ver si había diferencias entre los sitios, entre los diferentes tipos de agua, etcétera. Y en general pudimos observar una agrupación por tipo de agua. O sea, el agua para riego tenía características similares, el agua de uso intradomiciliario tenía características similares y el agua residual de igual modo. En este gráfico se puede observar un análisis de componentes principales, que es un estadístico que nos permite justo ver esta agrupación. En la parte inferior izquierda podemos ver cómo se agrupan los sitios de agua intradomiciliario y cómo se asocian estos sitios con ciertos parámetros. Arriba podemos ver los sitios de uso agrícola y cómo se asocian estos, por ejemplo, con la temperatura del agua, que eran sitios que estaban expuestos a la luz, entonces es como un poco más lógico que tuvieran una temperatura mayor. Por su parte, el agua residual, que es el círculo que está más alejado del lado derecho, pues está asociado a parámetros como los sólidos disueltos totales. Y finalmente, en la parte inferior derecha se muestran unos sitios de pozos y de norias de las que tomamos algunas muestras, que son sitios pues no de uso agrícola o doméstico, pero cuyo origen es subterráneo y por tanto las características pues son diferentes respecto a las otras. También intentamos generamos un índice de calidad de agua de acuerdo a la Semarnat, de acuerdo a como
como la Semarnat lo dicta, y podemos ver que el 87% de los sitios de agua intradomiciliaria se clasifican como poco contaminados y el 80% del agua para riego como poco contaminados, mientras que el agua residual se cataloga como contaminada. Podemos ver que al menos 2 de los sitios de agua intradomiciliaria contenían coliformes fecales. Debemos recordar que la NOM 127 nos dice que no debe haber coliformes fecales para el agua que es para uso y consumo humano, por lo que es uno de los parámetros que más alarman en este caso. Muy bien. Y bueno, ya que medimos los parámetros, pues comparamos estos parámetros con la normatividad mexicana vigente. En general, los sitios de agua intradomiciliaria pues cumplían para la mayoría de los parámetros, al igual que el agua residual, pero es de resaltar que había algunos parámetros que rebasaban por poco, por así decirlo, por poco los límites máximos permitidos, pero también es necesario mencionar que hay otros parámetros que no se consideran en esta normatividad y que deberían considerarse, por ejemplo, los plaguicidas o los metales pesados, y que sería importante monitorear en un contexto agrícola como lo es Tingambato, porque a lo mejor cumple con estos parámetros que marca la normatividad, pero si indagamos más y si vemos a lo mejor como parte de la toxicidad o plaguicidas presentes, pues el panorama puede cambiar. También uno de los parámetros que más resaltó fueron las durezas. La dureza se presentó por debajo de los 100 miligramos por litro. Esto en general podría representar un riesgo para las tuberías de la red de agua potable porque puede tener una capacidad de amortiguamiento buffer más baja. ¿Esto qué significa? Que ante cualquier cambio, ante cualquier adición como de sustancias ajenas al agua, por así decirlo, pues puede haber un cambio muy repentino o muy fácil y no hay ese amortiguamiento que tendría un agua con mayor dureza. Esto puede causar una corrosión en las tuberías. Bueno, ¿y qué aprendimos finalmente? En general, los sitios de agua intradomiciliaria y residual pues no cumplen con la normatividad si nos ponemos estrictos, y también resaltamos que es necesario tomar en cuenta otros parámetros según el contexto. Como lo mencioné, según el contexto agrícola de Tingambato, pues sería necesario tomar en cuenta a lo mejor estudios de toxicidad, de presencia de plaguicidas, metales pesados, entre otros. Otra de nuestras conclusiones tiene que ver con que las norias y los pozos poco profundos son una fuente muy importante de agua para todos los usuarios. Los lavaderos son sitios claves que complementan las actividades que se requieren en Tingambato. En relación con usos y usuarios, hay una priorización del nivel de uso del agua al interior de los hogares y está relacionado con las necesidades básicas, pero esto da cuenta de la flexibilidad, versatilidad, plasticidad de llevar a cabo estas actividades fuera del hogar cuando ocurren procesos de escasez de agua. Ok, bueno, como mostramos, pues la dinámica de distribución es bastante compleja. El que el agua llegue a los hogares recae sobre 2 personas cuyo conocimiento es empírico y no se encuentra estandarizado, por así decirlo, lo cual complejiza también modificar o hacer mejoras en el sistema. También el tiempo que los hogares de Tingambato reciben el servicio de agua, pues parece no ser equitativo. Se favorecen a ciertas calles y se favorecen a ciertos usuarios a la vez. De igual modo, pues los vacíos y las deficiencias en la legislación, así como las limitadas variables en los cálculos de las recargas de los acuíferos, los volúmenes otorgados sin ningún control ni certeza sobre la extracción, ni el volumen que se está realmente extrayendo, pues genera una incertidumbre muy grande acerca de la situación actual del agua. No sabemos en realidad cuánto volumen o cuánto volumen se dispone del acuífero y cuánto volumen estará disponible en un futuro.
Otra de nuestras conclusiones tiene que ver con el uso del agua en las huertas de aguacate. Como pudimos ver, hay una percepción errónea de que en las huertas no se utiliza agua, sin embargo, la cantidad que se aplica en las fumigaciones son una de las actividades periódicas sostenidas, continuas, en las que se emplea una cantidad significativa de agua. No existe una regulación formal sobre la cantidad de agua que se utiliza en las huertas, no hay nadie que esté monitoreando esto y esto puede traer repercusiones o puede problematizar el acceso al agua. Y bueno, respecto a las ollas, pues estas han representado una solución para los productores porque les permite tener el agua disponible en la huerta, en el lugar donde se necesita. Sin embargo, es muy necesario considerar los impactos ambientales presentes y futuros de estas ollas, pues aunado a la deforestación y la erosión del suelo, al remover del suelo e impedir que la infiltración suceda, el volumen de la recarga de los acuíferos también es menor y por tanto compromete la disponibilidad de esta agua para el futuro. Otra de nuestras conclusiones tiene que ver con esta necesidad de los enfoques transdisciplinarios. Desde la ecología política, nos pareció que el construir un diagnóstico de bienes hídricos en Tingambato complejiza y nos da cuenta de la diversidad, de la interacción que hay entre los diferentes componentes y también lo complicado que puede ser encontrar alternativas para disminuir la presión sobre el recurso. Esta problemática de Tingambato trasciende la dimensión biofísica o la dimensión económica o social solita. Es un fenómeno muy complejo que toca aspectos de política, de gestión, de distribución del agua, donde hay acaparación del recurso y esto genera un acceso diferencial para el resto de la población. Y bueno, queremos agradecerles su atención por este espacio que estamos compartiendo. Cualquier duda, aquí tienen nuestros datos y esperamos que puedan seguir disfrutando de este evento tan productivo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.